the power. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, con este frío de muerte que hace. El que estéis aquí es absolutamente increíble. Cuando me dijo Sol que viniera a daros una charla sobre una conferencia sobre el tema de Vaticano, del que yo soy especialista, yo soy poco dado a dar conferencias porque la gente suele dormirse y además con este calorcito que hace aquí en esta sala. Entonces yo soy más de contar anécdotas y os voy a contar cómo fue todo el caso Batilix y cómo descubrí parte del caso Batilix. El caso Batilix, por si alguien no lo sabe, fue la mayor filtración de documentos que ha habido en la historia del Estado Vaticano, que sucede en el mes de enero del 2012, exactamente el 25 de enero del 2012, es decir, hace unos días. ¿Cuándo se desata el caso Batilix? El caso Batilix se desata cuando alguien, no se sabe quién, filtra dos cartas, dos documentos, a Gianluigi Nuzzi, un periodista italiano, gran amigo mío, otro de los grandes vaticanistas, también vetado como yo en el Estado Vaticano, y le filtran dos cartas de un hombre que se llama Carlo Maria Viganò. ¿Quién es Carlo Maria Viganò? Carlo Maria Viganò es el secretario general de la Gobernación Vaticana. La Gobernación, os voy haciendo impasse porque, por si no sabéis cómo funciona un poco el Vaticano, la Gobernación funciona como una especie de ayuntamiento. Es quien controla desde el control de agua, control de electricidad, fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia, lo que es toda la ciudad del Estado Vaticano. El Papa nombra a Carlo Maria Viganò, es un monseñor italiano, lo nombra para que se ocupe con la única misión de redactar un informe donde destaque todos los casos de corrupción que él detecte desde la gobernación en el Estado Vaticano, ¿no? Bueno, él comienza su trabajo en la gobernación como secretario general de la gobernación y envía una primera carta el 27 de marzo del 2011. Esa carta va dirigida al Papa, Benedicto XVI, donde el resumen que os hago es: santidad, hay tanta porquería aquí que no sé por dónde empezar. El Papa misteriosamente no le responde. Como no le responde, Carlo Maria Viganò envía una segunda carta, esta vez a Tarcisio Bertone, el secretario de Estado, el número 2 del Vaticano. Error. La segunda carta la envía el 8 de mayo del 2011. Entonces, esas dos cartas, alguien se las filtra a Gianluigi Nuzzi y él las hace públicas. Y ahí es cuando se desata el caso Batilix, que todos hemos conocido, etcétera, etcétera, y que yo os iré contando. En total se filtraron 60 documentos, de los cuales tanto Nuzzi como yo conseguimos 47. El resto, digamos que eran verdaderamente estúpidos, ¿no? Pues había una que creo que era una factura de un hábito que se había hecho el Papa, que tampoco tenía ninguna importancia, pero luego había otros muy importantes como estas cartas, por ejemplo, la segunda carta de Viganò, que es muy importante. En esta segunda carta, Viganò hace una especie de resumen a Tarcisio Bertone, al secretario de Estado, donde le destaca más o menos las porquerías que él va encontrando. Por ejemplo, que el Estado Vaticano ha pagado 550.000 euros por el Belén que se coloca todas las Navidades en la Plaza de San Pedro. Se está pagando 550.000 euros y no se sabe a quién, cuando el suelo pertenece al Estado italiano, al Estado Vaticano, y el Belén, que no sé si habéis ido en Navidad alguna vez a Roma, está un Belén gigantesco en la misma Plaza de San Pedro, el Belén pertenece también al Vaticano. Entonces nadie sabe a quién se le están pagando 550.000 euros. Por ejemplo, que la autoridad postal del Vaticano ha emitido sellos sin numeración y sin contabilizar por valor de 2 millones de euros y que nadie sabe dónde ha acabado ese dinero. Por ejemplo, que existen contratas de mantenimiento de los jardines vaticanos a empresas que han llegado a cuadruplicar su precio y que algunas de ellas tienen relación con miembros del Colegio Cardenalicio. Por ejemplo, que el Comité de Finanzas y Gestión de la Gobernación ha perdido 2,5 millones de euros en una inversión en bolsa y no saben quién lo invirtió ni dónde ha acabado ese dinero. Por ejemplo, que la Pontificia Universidad Lateranense, una de las más prestigiosas de Roma, ha perdido más de 85.000 euros mensuales en el año 2011
y no se sabe cómo lo han perdido ese dinero. Nadie ha podido dar explicaciones de dónde está ese dinero. Hablamos de 85.000 euros por mes. Por ejemplo, que estas empresas que han triplicado el precio, una de ellas pertenece a Monseñor Nicolini, que tiene relaciones familiares con gente que está en el consejo de administración de esta empresa. Viganó descubierto, en el informe, en la segunda carta a Bertone está, que Monseñor Nicolini dispone de esta empresa de una tarjeta de crédito Visa con más de 11.000 euros al mes de gastos, para sus gastos, que se los cubre esta empresa. Viganó denuncia a Monseñor Nicolini a Tarcisio Bertone y, claro, él espera una respuesta y la respuesta llega muy pronto y es que cesan a Viganó, Carlo María Viganó, lo cesa Bertone y lo nombran embajador nuncio papal en Washington, que es donde está actualmente. Es decir, que lo apartan. ¿Cuál ha sido uno de los mayores problemas que ha generado el caso del Batilix? ¿Qué es lo que más, digamos, lo más escandaloso? Luego os contaré otros casos muy importantes, incluso para nosotros, para los españoles, como es el caso de las negociaciones con ETA. Por ejemplo, el IOR, el Banco Vaticano. ¿Cuál es el mayor problema del Banco Vaticano? Aparte de que tiene muchos, pero yo os cuento alguno. En el año 2006, Benedicto XVI tiene una reunión con una señora muy poderosa, que se llama Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado estadounidense. Lo va a visitar al Papa y le dice, Santidad, ya no me queda más remedio que decirle que o limpian ustedes el Banco Vaticano o nos vamos a ver obligados a poner el IOR, que es como se le conoce al Banco Vaticano, en una lista de organizaciones financieras criminales que financian, tienen lavado de dinero y la financiación ilegal del terrorismo. En ese momento, Benedicto XVI, un pobre anciano, se asusta. Dice, caray, ¿cómo puede estar una organización vaticana en una lista de organizaciones terroristas? No puede ser. Entonces, ¿qué él hace? Él toma dos medidas. Una, el 30 de diciembre del 2010. Él lanza una ley pontificia. El Estado Vaticano no es como aquí en España, que hay una propuesta de ley, pasa al Congreso, se discute, luego al Senado, luego el rey la ratifica. Eso en el Vaticano no sucede. El Vaticano, el Papa decreta algo, firma un documento y es una ley pontificia, una ley papal, ¿no? No necesita ser ratificado por nadie. Él establece la ley 127, la ley papal 127, en diciembre del 2010, donde dice, es una orden a todos los organismos financieros del Vaticano. Está el IOR, que es el que más conocemos todos, está la APSA, que es la Autoridad del Patrimonio de la Sede Apostólica, que es, digamos, la organización que controla todos los aparatos inmobiliarios, todos los temas inmobiliarios del Vaticano, que pertenecen al Estado Vaticano. Está la Agencia de Información Financiera, que es una especie como nuestra Comisión Nacional del Mercado de Valores, que controla las inversiones financieras, que se ve que han estado de vacaciones bastante tiempo. Esto sucede en diciembre del 2010. ¿Qué ocurre en el mes de enero del 2012? Ya estamos en el año 2012. Giuseppe Bertelo es un cardenal, un hombre muy próximo a Bertone, decide sacar un decreto de la gobernación, que es el decreto 159, rectificando la ley papal, la ley pontificia. Para que os hagáis una idea, esto es como si el general da una orden y el comandante dice, oye, a la tropa, oye, tranquilos, que no vamos a aceptar ninguna orden de esto, que vamos a cambiarla. Ese es el primer signo para los vaticanistas de que el Papa no tenía poder dentro de la Curia Vaticana, estaba perdiendo el control de la Curia Vaticana. Se lanza un decreto que es el 159, donde se dice que, efectivamente, algunos organismos financieros van a abrir las cuentas al Consejo de Europa. Ahora os explicaré por qué. Todos los bancos que hay actualmente en Europa, todos, absolutamente todos, aquí el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco de Santander, la Caixa, el Banco de Londres, todos los bancos que están en Europa, tienen que tener una certificación que le llaman certificación blanca, que la concede el Consejo de Europa, el Moneyval, es una institución financiera, que son inspectores que te van a auditar y
tienes que cumplir 46 normativas internacionales para que te den esa certificación, que quiere decir que tú no estás a favor del lavado de dinero, del lavado de capitales, ni que estás a favor de la financiación ilegal del terrorismo, entre tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de esas normativas es que cuando tú vayas a abrir una cuenta en un banco, a ti te van a pedir el carnet de identidad, tu nombre, 2 apellidos y número de carnet de identidad. Pues en el Banco Vaticano eso no funcionaba así, ¿no? Entonces, esta ley establecía, este decreto de Giuseppe Bertelo, establecía que, bueno, que de acuerdo, vamos a abrir las cuentas de algunas instituciones financieras, pero no del Banco Vaticano, no del IOR. El Papa, apesadumbrado porque se ve que su decreto ha quedado ahí en el limbo del Vaticano, decide contratar a un hombre, a una mentalidad financiera que es única, es un gran amigo mío, que se llama Ettore Gotti Tedeschi, no sé si habéis oído hablar. Él es el hombre del Banco de Santander en Italia, es uno de los hombres de confianza de Botín. Y el Papa, como tiene una gran amistad con Ettore Gotti Tedeschi, le dice: Ettore, necesito nombrarte presidente del Banco Vaticano y que limpies el banco por dentro. Ettore Gotti Tedeschi, que es un hombre absolutamente dado a las finanzas internacionales, tiene muchísima experiencia, dice: de acuerdo, Santidad, trato hecho, me hago cargo del banco. Claro, Ettore Gotti Tedeschi se empieza a convertir en un serio problema para los que los vaticanistas empezamos a llamar oscurantistas, porque se desató una guerra entre los transparentes y los oscurantistas. Los oscurantistas eran la gente de Bertone, que estaban en contra de abrir las cuentas del Vaticano. Y los transparentes era el propio Papa, que estaba pidiendo que por favor que se abriesen los libros a las autoridades financieras europeas. Entonces, claro, Ettore Gotti Tedeschi es un problema y hay que echarlo. ¿Cómo se le echa? Vais a alucinar en colores. En la cena de Navidad del Banco Vaticano, él está en una mesa gigantesca que él preside, porque es el presidente del Banco Vaticano, y él ve que él tiene una silla vacía a su lado. Él pregunta que por qué hay una silla vacía, y dice: no, es que viene alguien invitado, un invitado especial. Total, que se sienta un señor que él no conoce. Ese señor se presenta a Ettore Gotti Tedeschi y este señor empieza a preguntarle durante toda la cena de Navidad. Yo me imagino que no será la típica cena de empresa a la que estamos todos acostumbrados en Navidad, serán un poco más serias, porque es el Vaticano. Este señor coge un bolígrafo y empieza a preguntarle: bueno, ¿y usted qué tal en el Banco Vaticano? Bueno, muy bien, es una gran responsabilidad. ¿Y qué le parece? ¿Y usted se siente capaz, se siente con fuerza? Bueno, tengo el mandato del Sumo Pontífice y aquí en el Vaticano eso implica mucho. Total, que este tipo hace un informe. Ese informe, el tipo que está sentado al lado se llama Pietro La Salvia, es un psiquiatra forense amigo de Bertone, que hace un estudio forense en la cena de Navidad sobre Ettore Gotti Tedeschi, donde dice que Ettore Gotti Tedeschi no está en sus cabales para dirigir un organismo como el Banco Vaticano. Y ese informe, que es de 2 páginas, es lo que utiliza en la Comisión Cardenalicia, Económica Cardenalicia, para cesar a Ettore Gotti Tedeschi. Se le cesa como presidente, ante el silencio del Sumo Pontífice. Entonces, ¿qué hace Ettore Gotti Tedeschi? Ettore Gotti Tedeschi se va a su casa, él vive en Milán, ¿no?, que es la zona financiera de Italia. Él se va a Milán y se lleva 200 documentos secretos del Banco Vaticano, donde dice que si a él le pasa algo, no seáis mal pensados, si tiene una gripe fuerte y de repente o se tropieza por la calle, esos documentos, esas 200 páginas, dicen que hay 2 copias que van a ir, una a la Fiscalía de Roma y otro a una persona muy poderosa de un medio de comunicación, no se ha dicho quién, para que tampoco se resbalen en la bañera ni nada de eso, ¿no? Que esas cosas suceden en el Vaticano. Entonces, bueno, Ettore Gotti Tedeschi se va a su casa y entonces una noche tocan el timbre de su casa en Milán. Él abre la puerta a su mujer. Entonces aparecen 4 tipos, así como muy grandes, muy fuertes, y le dicen que vienen a buscar al señor Ettore Gotti Tedeschi. La pobre mujer se queda pálida, es la esposa de Ettore Gotti Tedeschi, Margarita, y le dice que su marido no está. Y entonces ellos entran diciendo que traen una orden judicial y comienzan a revisar la casa. Y se lo encuentran a Ettore Gotti Tedeschi escondido en un armario de la habitación. Y
Estos hombres que han entrado se sorprenden y uno de ellos se identifica como capitán del cuerpo de carabinieri, de la policía italiana, que vienen a interrogarlo y la expresión de Ettore Gotti Tedeschi dice: ah, es que pensé que venían ustedes a matarme. Eso fue conocido, lo han publicado algunos medios, entre ellos Gianluigi Nuzzi. ¿Qué descubre Ettore Gotti Tedeschi, por ejemplo? Por lo que se le aparta. Claro, vosotros tenéis que pensar que hay tres grandes fuentes de financiación en el Vaticano, son las tres principales. Una es el óbolo de Pedro, no sé si sabéis cómo funciona. Las que sois católicas lo sabéis. El óbolo de Pedro es el cestito que os pasan en misa, vosotros ponéis €1, ¿vale? Los que lo pongáis, los que ponéis €1, ¿vale? De ese euro, el 50% de ese euro, 50 céntimos, queda en la parroquia. Y el otro 50%, los otros 50 céntimos, van a una cuenta que desemboca en la Conferencia Episcopal Española, en el caso de España. Una vez cada 2 años, el cardenal primado de España, en este caso el señor Rouco Varela, actualmente, va con un cheque cada 2 años al sumo pontífice y le entrega el dinero que han dado los católicos en la misa. Eso se llama el óbolo de Pedro. Eso es una de las grandes fuentes de financiación. Otra fuente de financiación, la segunda más importante, es los museos vaticanos. Cada vez que queréis ver la Capilla Sixtina, 70 €. Esa es una de las principales fuentes de financiación. Y la tercera fuente de financiación es el Banco Vaticano, las cuentas secretas del Banco Vaticano. Cuando llega Francisco, el pobre hombre, se encuentra que hay más de 580 cuentas secretas en el Banco Vaticano, cuentas numeradas, que está prohibido por la legislación internacional. Claro, ¿qué ha descubierto Ettore Gotti Tedeschi por lo que tiene tanto miedo? Que ahora lo entenderéis. Es que, claro, Ettore Gotti Tedeschi descubre que 6 cuentas del Banco Vaticano pertenecen a un tipo que se llama Matteo Messina Denaro. ¿Sabéis quién es? Es el presidente de la cúpula de Cosa Nostra, de la mafia siciliana. Descubre, por ejemplo, Ettore Gotti Tedeschi, por eso está tan asustado, descubre que hay 22 cuentas con números secretos a nombre de ciudadanos rusos. Muchos de ellos pertenecen a Gazprom, la compañía energética rusa, de los cuales 11 de ellos están buscados por Interpol por relación con el crimen organizado ruso. ¿Cómo funciona el sistema de lavado de dinero? Yo lo explico muy fácilmente, no hay que ser Ettore Gotti Tedeschi. Es muy sencillo. Imaginaros, vosotros tenéis 100 millones de euros que habéis conseguido, pues normalmente a través del tráfico de narcóticos, la prostitución, etc. Os buscáis un religioso, porque vosotros no podéis tener cuentas en el Banco Vaticano, tienen que ser religiosos. Pueden ser parroquias, pueden ser religiosos. Entonces, le decís a este religioso: por favor, ábrenos una cuenta en el Banco Vaticano. Entonces, este sacerdote deposita los 100 millones de euros en el Banco Vaticano, de los cuales el Vaticano se queda el 50% en concepto de donación a la Iglesia Católica. El otro 50% se distribuye entre fundaciones de la Iglesia Católica. Se ha descubierto, yo descubrí aproximadamente unas 12, 13 fundaciones de la Iglesia Católica. Alguna opera en España. Entonces, ¿qué hacen? Distribuyen ese dinero, pasa por cuentas de fundaciones y luego, cuando termina ese dinero pasando por las cuentas de las fundaciones, ya se ha blanqueado esos 50 millones de euros, me llaman a mí, que soy el mafioso, y me dicen: señor Frattini, ¿dónde quiere usted que le depositemos este dinero? En Bahamas, en Liechtenstein, en Luxemburgo, ¿dónde quiere usted? Así funciona el Banco Vaticano. Hasta que Hillary Clinton le dice al Papa que basta, se acabó. Ya no aceptan más el tema del lavado de dinero en pleno corazón de Europa. ¿Cómo se consigue la certificación? Claro, Ettore Gotti Tedeschi ya está fuera del terreno, ya se lo han cepillado a Ettore Gotti Tedeschi, le han dicho que se largue. Entonces, claro, la situación es que ya los medios de comunicación y luego las filtraciones que ha habido del caso Batileaks, muchos documentos relacionados con el Banco Vaticano, que yo he publicado en mi libro, Gianluigi Nuzzi también publicó muchos documentos de estos, se empiezan a ver las porquerías que está haciendo el Banco Vaticano. Entonces, claro, están intentando chulear a los auditores del Moneyball, del Consejo de Europa. ¿Por qué? Porque, claro, los auditores llegan, entonces les dicen al Banco Vaticano que tienen que abrir las cuentas.
los libros que tiene todos los bancos. Y entonces el Banco Vaticano, el Consejo de Cardenales dirigido por Attilio Nicora es el arzobispo de Milán, que históricamente, hasta hace unos días que lo ha echado a patadas el Papa, Attilio Nicora es el arzobispo de Milán, que históricamente han sido los que, digamos, la curia de Milán, los milaneses, los ambrosianos se les llama, son los que han controlado siempre las finanzas vaticanas, históricamente, ¿no? Entonces, le dicen que vale, que van a abrir las cuentas, pero abren las cuentas de las fundaciones, no abran las cuentas secretas, las cuentas numeradas, que es lo que el Consejo de Europa dice que tienen que abrir. Entonces, para que os hagáis una idea, el año 2012, perdonad, es que tengo problema de fechas, en el año 2012, en julio, agosto, se le dice al Banco Vaticano que tienen que cumplir 46 normativas internacionales, ¿vale? Que sí o sí tienen que cumplir, ¿vale? De esas 46, en total, 16 son obligatorias, absolutamente obligatorias. Tienen que cumplirlas, de las 46, ¿vale? Pero resulta que el Vaticano solo cumple 9, y de esas 9, 7 solamente de forma parcial, ni siquiera las cumple de forma entera. Y misteriosamente le conceden la certificación de Banco Blanco. Se la han concedido en agosto del 2012, la certificación. Cuando todavía ellos no han creado, por ejemplo, la agencia, en ese momento no habían creado ellos la agencia de control financiero, que es una agencia que le exigen a toda autoridad, a todo país. Es decir, a nosotros nos exigen que tenemos que tener una Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque nos lo exige la legislación internacional. Entonces, a ellos también se lo exigen. Y curiosamente, ellos todavía no lo habían creado, habían hecho el anteproyecto para crearlo, pero misteriosamente se le concede la certificación, no se sabe por qué. El Banco Vaticano fue realmente... porque ¿qué nos dijo también el caso Batilix a los vaticanistas? Que se había desatado una guerra atroz, una guerra a navajazo limpio entre dos grupos, dos sectores de la Iglesia muy importantes. Los diplomáticos, liderados por Sodano, Angelo Sodano. Angelo Sodano, rápidamente, fue el último secretario de Estado de Juan Pablo II y primer secretario de Estado de Benedicto, que lo cesan en el 2006. Ahora os contaré cómo lo cesan. Y es sustituido por Tarcisio Bertone, que ha sido secretario de Estado hasta hace muy poco tiempo, que también fantásticamente se lo han cepillado, gracias a Dios. ¿Cómo se inicia la guerra? Y claro, cuando os he contado cómo han echado a Ettore Gotti Tedeschi, que ya no os va a sorprender tanto. ¿Cómo se echa a Sodano? ¿Cómo se consigue echar a un hombre como Sodano? Porque claro, Sodano no solamente es el número 2 del Vaticano, es que es el deán del Colegio Cardenalicio, es el más antiguo y el de más peso del Colegio Cardenalicio, Angelo Sodano. ¿Cómo se echa a un hombre de ese poder? Muy sencillo, que muchos lo recordaréis. Cuando el Papa hace un viaje a Ratisbona, en el año 2006, va a la universidad y da un discurso que muchos lo recordaréis porque fue un escándalo, porque misteriosamente él, en el discurso, hace una referencia a Mahoma. No sé si lo recordáis. Él hace una referencia a Mahoma, él dice, muéstrame también aquello que Mahoma ha traído de nuevo, y encontrarás solamente cosas malvadas e inhumanas, como su directiva de difundir por medio de la espada la fe que él predica. Aquello se desató, hubo muertos y todo. Mataron a una monja en Egipto, hubo atentados en Nigeria contra iglesias católicas. Aquello fue un escándalo, porque provocó una reacción en cadena en el mundo árabe, que tampoco es... no les tienes que mover demasiado para que se alteren, ¿no? Pero aquello provocó una reacción. Claro, se dice que, porque Sodano, después de aquel discurso, es cesado una semana después de secretario de Estado, el cargo de secretario de Estado, y se nombra Tarcisio Bertone. Y se dice que, como todo pasa en el Vaticano utilizamos mucho, se dice, se rumorea, se cuenta, se dice que alguien cercano a Tarcisio Bertone, en el último minuto, en la última revisión que hace el sumo pontífice del discurso, le cuelan la frase sobre Mahoma. Y sabiendo la repercusión que tendría, que fue el cese se desplaza a Sodano y se nombra Tarcisio Bertone, ¿no? Esta guerra
Luego, por ejemplo, cuando se le cesa, ¿sabéis dónde está el Palacio Apostólico del Vaticano? Los que habéis estado en el Vaticano. Cuando llegáis a la Plaza de San Pedro es el palacio que está a mano derecha, que hace esquina, que es donde suele salir el Papa a dar el Ángelus, ¿no? La parte de abajo, que son en total 22 despachos, pertenecen a la Secretaría de Estado del Vaticano. Es decir, digamos lo que maneja la curia, lo que maneja y controla el aparato del Vaticano, ¿no? La maquinaria vaticana. Y Sodano dice que ni de coña se va él de ahí, que hasta que no le organicen y le pongan un despacho como Dios manda para él, él no se va de ahí. Y durante 1 año y medio tiene a Tarcisio Bertone en un despacho pequeñito, en un rincón del Palacio Apostólico, y él ocupando los 22 despachos, porque dice que se niega a irse de ese despacho hasta que al decano del Colegio Cardenalicio no le presenten un despacho como Dios manda para él. Y entonces aquello también fue una parte más de esa guerra. Esa guerra que se desató fue principalmente... Estas guerras se provocaron principalmente entre Sodano y Bertone. El pobre Papa estaba viéndolas venir, o sea que no sabía, no se enteraba absolutamente de nada, el pobre sumo pontífice. Hubo una guerra, claro, la guerra esa llegaron a muchos sectores de la Iglesia Católica, por ejemplo, a la prensa católica. Hay 2 periódicos muy importantes en el Vaticano, el Osservatore Romano, que todos conocéis, que pertenecía al aparato de Bertone, y luego el diario Avvenire, es el diario de la Conferencia Episcopal Italiana, que es un diario muy poderoso, muy influyente, que estaba controlado por la gente de Sodano. Entonces, Dino Boffo, que es un hombre al que conozco, un periodista de gran prestigio italiano, él era el director del diario Avvenire, para que veáis cómo funciona el Vaticano. Es el director del diario Avvenire, ¿no? Y entonces, a Boffo se le ocurre escribir un editorial en pleno gobierno de Berlusconi, donde dice, digamos que critica que claro, que un primer ministro de Italia que representa al mundo católico, que no puede estar con las chicas bum bum. Y yo creo que el artículo se llamaba así, las chicas bum bum o algo así se llamaba, ¿no? ¿Cómo se sacan de encima a Dino Boffo? Muy sencillo. Alguien filtra al director del Giornale, que es el periódico de Silvio Berlusconi, le filtran que Dino Boffo es homosexual. Claro, esto, ¿qué? No importa, ¿no? En pleno siglo XXI, pues claro, es que estamos hablando del periódico de la Conferencia Episcopal Italiana, y sí que importa. Entonces, se lo filtran al director del Giornale, y el director del Giornale comienza a hacer una campaña atroz contra Dino Boffo. Tan atroz que él tiene 3 opciones. 1, suicidarse. 2, pedir audiencia al sumo pontífice para decirle que por favor, que alguien le defienda, que él no es homosexual. Es un hombre, es laico, no está casado, pero no es homosexual. Y 3, para defenderle porque el Giornale ha publicado una historia diciendo que él acosó a una mujer para poder tener relaciones sexuales con el marido. Sí, sí, así funciona el Vaticano. Finalmente, ¿qué hace el pobre Dino Boffo? Tiene que renunciar. Renuncia como director del diario Avvenire, presenta su renuncia. En cuestión de meses desde su renuncia, esto estoy hablando del mes de julio-agosto del año 2012, misteriosamente el director del Giornale dice, no, es que, vamos a ver, cuando lo llaman ante la Comisión de Ética de la Asociación de la Prensa Italiana, el director del Giornale dice, no, vamos a ver, a mí me filtraron los documentos el director del Osservatore Romano. Y entonces el director del Observatorio Romano dice que no, que es que a él se lo filtró a alguien del Colegio Cardenalicio. Entonces nadie sabe, pero se quitaron de encima en esa guerra. ¿Qué hizo Sodano? Dijo, no os preocupéis, porque me la habéis jugado aquí, pero yo me voy a vengar de vosotros. Porque la palabra venganza existe en la política vaticana, como en toda política internacional. Y entonces, ¿cómo se venga? Muy sencillo. Bertone tenía un objetivo, que son los hospitales italianos. Bertone quería controlar una amplia red de hospitales del Estado Vaticano. La que más conocéis es la Clínica Gemelli, que es donde llevaron a Juan Pablo II cuando lo hieren. Es el más famoso. Es donde pasan las revisiones los sumos pontífices, ¿no? Está controlado por el Vaticano, es decir, es control absoluto del Estado Vaticano. Tienen un hospital clínico maravilloso en Milán que se llama el San Raffaele, que es un hospital clínico universitario. ¿Vale? Entonces, Sodano se entera que Bertone quiere hacerse con el control del hospital y dice, pues ahora esta es la mía, ahora me voy a vengar.
Entonces, dentro de ese comité, el Vaticano no controlaba el San Rafael, tenían un asiento, un puesto de asesores, nada más, dentro del consejo del hospital. ¿Por qué? Porque, claro, el Papa es alemán, es un hombre absolutamente, sabe muy bien, como buen alemán, es muy pragmático, es un hombre muy pragmático. Y dijo al Colegio Cardenalicio, no nos metamos en el Hospital San Rafael. ¿Por qué? Porque al ser un hospital universitario, están llevando a cabo prácticas médicas que el Vaticano no está de acuerdo. Pero como es un hospital que funciona muy bien, es uno de los grandes hospitales, es semipúblico, dejémoslo como está. Dice el Papa. Por supuesto, lo que dice el Papa les entra por un oído y les sale por el otro al Colegio Cardenalicio. Y entonces, una parte de Bertone se lanza al ataque del hospital. ¿No? Claro, ahí hay un cardenal sentado que es un hombre muy poderoso, que es hasta ese momento el arzobispo de Milán, que se llama Dionigi Tetamansi. En el año 1978 fue uno de los papables, uno de los que se rumoreó como posible sumo pontífice, Dionigi Tetamansi. Entonces, claro, Bertone dice, hostia, a este tío me lo tengo que sacar de encima, porque en cuanto yo haga cualquier movimiento va a ir a informar a Sodano y al Papa. Entonces, ¿qué hace? Le mandan una cartita, que es otro de los documentos que nos filtraron a la prensa, una cartita donde le dice, muchas gracias por los servicios prestados, está usted jubilado. A un hombre que lleva 50, 60 años en esa empresa. Entonces, claro, sorprendente, Dionigi Tetamansi envía una carta dirigida al sumo pontífice, donde le dice solamente esta frase, Santidad, ¿usted se ha enterado que me han cesado? Porque es que los arzobispos solo pueden ser cesados por el sumo pontífice. Pero misteriosamente el Papa tampoco responde a esa carta. Y a Dionigi Tetamansi lo apartan absolutamente del poder. Entonces ya queda el control de decir, venga, ahora podemos asaltar el hospital. ¿Qué pasó? Pues que Sodano dijo, ahora te vas a fastidiar, porque no vamos a apoyaros a los bertonianos para que asaltéis el hospital. Vamos a apoyar a una empresa privada, para que os hagáis una especie como de Sanitas española. Vamos a apoyar a esta empresa privada para que se haga con el control del hospital. Y efectivamente, han desplazado absolutamente al Vaticano de ese hospital. Esa fue otra parte de la guerra. Todas las cartas que hubo entre Tetamansi y Bertone fueron parte también de los documentos que nos filtraron también a los periodistas, a Gianluigi Nuzzi y a mí, ¿no? Pero ¿qué había en los documentos también? En los documentos había muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, un documento que es sorprendente, ahora os hablo así de cosas que están dentro de los documentos del Batilix, cosas sorprendentes, por ejemplo, la comisión de Interpol. Interpol va a visitar al Vaticano porque están a punto de firmar el acuerdo de que la Gendarmería Vaticana entre en la organización de Interpol. Entonces, los gendarmes vaticanos le dicen a los de Interpol, oye, os vamos a llevar a cenar, os vamos a llevar al Trastevere, que es una zona que está muy turística ahí en Roma, ¿no? Entonces lo llevan en un coche que pone SCV, que es las matrículas del Stato Città del Vaticano, en un coche oficial. Se van a cenar y cuando salen el coche está acribillado a balazos. Les metieron 72 disparos en el coche, cuando ellos estaban cenando dentro. Entonces, lo que conseguimos fue el documento del comandante en jefe de la Gendarmería, el comandante Gianni, informando al Papa de que les han disparado en Roma. Y misteriosamente, pues el coche desapareció. La policía italiana dijo que lo habían entregado al Vaticano, el Vaticano dijo que no, que se había estropeado el coche, hasta que se consiguieron las fotografías del coche aparcado, todo acribillado a balazos. Eso fue uno de los documentos que nos filtraron. Otro documento muy interesante para los españoles, que a mí, claro, Gianluigi, como es italiano, no tuvo la misma percepción del valor de ese documento como yo, que soy español, ¿no? Y os cuento por qué. El documento es una carta dirigida por Tarcisio Bertone, secretario de Estado, al nuncio papal en Madrid, en la avenida Pío XII, donde está la embajada, donde le dice, os hago un resumen muy rápido, que ni de coña de negociar con ETA. ¿Por qué? Porque la banda terrorista ETA ha contactado con el nuncio papal para que cedan la nunciatura, la sede del Vaticano, para la negociación con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, es muy interesante porque el documento dice,
Bertone, alucinado. Le dice, antes de todo, por supuesto, usted tiene que informar, le dice a su embajador, usted tiene que informar al ministro Rubalcaba, que en ese momento era vicepresidente de Gobierno y ministro del Interior, para que lo sepa. Segundo, tiene usted que informar a Jaime Mayor Oreja, que en ese momento ya no era nadie. Estaba apartado absolutamente ya, estaba en ese puesto que lo ha exiliado el Partido Popular ahí en Europa. Tampoco tenía poder. Pero luego una cosa mucho más importante para nosotros. Y dice una frase Bertone, dice, y hay que informar al obispo Munilla, que es el obispo de Bilbao, porque el obispo Munilla está absolutamente en contra de hablar con esta gente. Claro, para nosotros es muy importante y os digo por qué, os cuento por qué. Porque es la primera vez en la historia que un obispo de Bilbao dice que nada, una mierda negociar con ETA. Nada de negociar con ETA. Y eso venía en el documento. Claro, ese documento hizo que la declaración de Munilla fuera oficial y fuera pública. Claro, sí, yo lo entiendo, colocó en una situación bastante comprometida a Munilla, al obispo Munilla, que todavía yo creo que lo está pagando, ¿no? Por ejemplo, otro de los documentos para que veáis cómo funciona la maquinaria vaticana, el caso Orlandi. No sé si sabéis lo que fue el caso de Manuela Orlandi. El caso de Manuela Orlandi fue una niña muy misteriosa que era hija de un funcionario vaticano. Es una cosa muy misteriosa, uno de los grandes secretos que hay dentro del Vaticano. Manuela Orlandi era una niña, una adolescente, hija de un funcionario vaticano, que parece ser que el padre era quien llevaba los correos, personalmente los mensajes del Banco Vaticano en la época de Calvi, de Roberto Calvi, Marcinkus, era el que llevaba los mensajes y sabía demasiado. Misteriosamente esta niña se va a la Piazza Navona, ellos vivían en el Vaticano, en la ciudad del Vaticano, esta niña va a música, a una academia de música y desaparece, pero desaparece que nunca más se ha encontrado. Entonces hay un documento que nos han filtrado también en el caso Batilix, donde el Papa, Benedicto XVI, dice que como es el aniversario, en el Ángelus va a pedir una oración por Manuela Orlandi y por su familia. Y entonces es curiosísimo porque también nos demostró que el Papa no tiene absolutamente ningún poder, Benedicto XVI me refiero, porque hay una carta del redactor de los discursos del Sumo Pontífice dirigido a Nicolás Mamberti, Nicolás Dominic Mamberti, que es el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, donde le dice, Eminencia, ni de coña que el Papa nombre a Manuela Orlandi en un tema del Ángelus, en una oración del domingo del Ángelus, ni de coña. Y efectivamente, el Papa no da el nombre de Manuela Orlandi en ese Ángelus. Para que veáis realmente que el Papa, Benedicto XVI, realmente no tenía tanto poder, o sea, no controlaba la maquinaria vaticana. Y luego, para terminar, porque me parece mucho más divertido que hablemos, ¿cómo descubrí yo que el Papa podría dimitir? Porque claro, yo esto lo digo en octubre, lo escribí antes, pero el libro salió publicado en octubre del 2012, donde yo dije que posiblemente Benedicto XVI no terminaría su mandato, el pontificado, y que posiblemente renunciaría. Incluso hacía un análisis de qué podría pasar, cuáles serían los mecanismos si el Papa dimitía. Pues imaginaros, pues el Opus Dei me puso a parir, los medios de comunicación me dijeron que estaba loco, que un Papa no dimitía, que un Papa no renunciaba. Yo digo, no sé, yo lo que estoy analizando como vaticanista es que el Papa ha mostrado muchos signos de que el Papa se quiere ir. Él lo dice por primera vez en el 2005, cuando él, antes de entrar en el cónclave, donde lo eligen sumo pontífice, él ya dice a su gente, oye, hacedme un favor, id preparando las maletas, id desmontando la casa. Él era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando él entra en el cónclave, porque yo, en cuanto salga de este cónclave, me quiero ir, me quiero jubilar. Sabéis que hubo en ese cónclave una gran lucha entre Bergoglio y Ratzinger. ¿Por qué Bergoglio se convierte en ese cónclave, se convierte en lo que lo llamamos un candidato de traba? El candidato de traba es un candidato que, como el mismo bloque muy compacto le apoya a él, no tienen quórum suficiente para elegir sumo pontífice. Entonces Bergoglio en ese momento le pide a todo su bloque que no le apoyen, que por favor que apoyen a Ratzinger. Que luego es lo que yo también decía, que era lo que es curioso de la historia. Es decir, que tú renuncias a ser papa para que salga elegido otro papa que renuncia y tú te ves obligado a asumir el pontificado. Es curiosa la historia cómo gira muy rápidamente, ¿no? Luego,
claro, él habló con Peter Sewall, que es uno de sus grandes biógrafos, y le había dicho, él ya le había comentado, que claro, eso es una declaración pública, si tú lo dices a un biógrafo ya es público, le dice que él no se siente con fuerzas para continuar con la maquinaria vaticana y que eso no quita de que su amor a la Iglesia no le lleve a su mayor donación, que sería la renuncia papal. Es decir, que él ya iba dando señales, es decir, que yo no soy Rapel, yo no tengo una bola como tiene Paloma, que tiene una bola que le dice exactamente, posiblemente renunciará. No, yo no, yo me baso en documentos y en política, porque yo es realmente a lo que me dedico a política. Yo creo que si queréis, mucho más divertido que conversemos, ¿no? De renunciar, el Papa dice una frase que quedó reflejada en la prensa cuando él dice que él ya es muy mayor. No, él dice, su frase es, yo ya soy muy anciano para cambiar al secretario de Estado. Porque ya todos, hasta los vaticanistas, le decíamos al Vaticano que cesasen a Bertone, porque todo esto que ha salido, todo, con perdón de la palabra, ¿quién en mierda? Al secretario de Estado. Échalo, sácatelo de encima, porque es el que está generando todo el conflicto y no lo cesa. Entonces es cuando sale la declaración de Benedicto diciendo que él es ya muy anciano para cambiar a un secretario de Estado. Pero claro, luego, por ejemplo, con su renuncia, todos los vaticanistas lo hemos analizado así. Él se venga, es la gran venganza del Papa Ratzinger. ¿Por qué? Porque por la Constitución Vaticana, si tú renuncias, tienen que renunciar todos los que están contigo. Entonces dijo, vale, yo no saco al secretario de Estado Bertone, pero yo voy a renunciar para que renuncien todos. Entonces quedan todos en el cargo hasta ratificación del nuevo sumo pontífice, que curiosamente el Papa Francisco ha sido elegido el año pasado y todavía hay muchos cargos que no están ratificados. Y se los está sacando a todos de encima. Sí. Sí, quería preguntarle si usted piensa que con el nuevo cambio de la ley del aborto hecho por Alberto Ruiz Gallardón, si ha habido alguna especie de presión por el Vaticano y si es una injerencia del mundo religioso en el espacio civil. Mira, a ver, y yo te digo mi opinión personal, de Eric, no vaticanista ni nada. A ver, nuestra Constitución te dice que somos aconfesionales, un Estado confesional. Pero claro, nuestra tradición es que venimos de Isabel la Católica, somos un Estado católico. Estás hablando con una persona que soy joven, tengo 50 años y vengo de un colegio de curas. Es decir, que hasta a lo mejor eso puedes hablarlo en una generación de mi hijo que tiene 16 años, eso. Es decir, que tenemos nuestra mente, somos muy católicos. Y luego también pienso una cosa, que como país católico que somos, la Iglesia tiene su opinión, que muchas veces te sorprende. También, no sé si has escuchado la declaración de Sistach, del cardenal Sistach, que ha dicho que en caso de que ellos no están de acuerdo, en caso de que el niño, de que el feto tenga una malformación, que en ese caso sí que habría que tomar una medida sanitaria. Ellos dicen sanitaria, no dicen aborto. Pero es decir, que hasta el Vaticano tampoco, hasta la Iglesia Católica tampoco está tan de acuerdo con la nueva reforma que quiere hacer Gallardón. Es decir, además, es más, me ha sorprendido mucho porque Sistach dice que incluso si hay que salir a la calle saldremos. No sé a dónde. Sí, es el señor Sistach, que le tengo muchísimo respeto, porque me parece una de las mentes más lúcidas de la Iglesia Católica Española. Desgraciadamente no será nunca presidente de la Conferencia Episcopal, pero bueno. Pero vamos, que hasta la Iglesia Católica tiene opinión. ¿No opinamos todos en España de todo? Que somos unos expertos. Sí. Oiga, ¿podría aclararnos algo sobre la muerte de Juan Pablo I? Bueno, pues Juan Pablo I, yo creo que a Juan Pablo I, en mi opinión personal, no te diría que lo mataron, pero sí que hay cosas muy extrañas. Por ejemplo, yo conseguí el certificado de defunción de Juan Pablo I. Conseguí la certificación y es muy interesante una anotación que hay a mano de un señor que se llama Renato Buzzonetti. Renato Buzzonetti era el médico oficial del Estado Vaticano, donde en ese certificado, porque lo importante no es el certificado dice que el sumo pontífice ha muerto y listo. Lo que está a mano dice, le hemos realizado una tercera autopsia al cuerpo de su santidad. ¿Cómo? Si por la Constitución Vaticana está prohibida. Está prohibido. Es decir, que quiere decir que le han hecho una autopsia al sumo pontífice. ¿Dónde está esa autopsia?
Todos los periodistas que nos dedicamos al Vaticano hemos preguntado que dónde están esas autopsias, pero se dice que, claro, el Vaticano dice oficialmente, el señor Navarro Valls, dice que no, que esas cosas son inventos nuestros, ¿no? Que son inventos de los periodistas que nos dedicamos al Vaticano, dijo, que nunca se había hecho, entonces, pero el documento está fechado, además está fechado y firmado por Renato Bussonetti, y se ha descubierto que la firma es original, de él, entonces, es decir, que algo raro tuvo que haber para que le hagan una autopsia a un sumo pontífice, no sé. Yo creo personalmente, si me preguntas fuera de micrófono, yo creo que este era muy revolucionario. Era demasiado revolucionario para una época que era el año 78, que era una época muy convulsa de Europa y muy convulsa en el Vaticano. Y por eso les fue sencillo, digamos, quitarse de en medio a Juan Pablo I. Mi opinión, ¿eh? ¿Del atentado de Juan Pablo II? Pues del atentado de Juan Pablo II, pues igual, que fue ahora, es como todas las grandes conspiraciones que hay en el mundo, ¿no? Hoy me preguntaban que qué me parecía el 23F, si creía que el rey estaba metido. Pues es que son todas esas grandes acontecimientos mundiales que afectan a las sociedades y que realmente nunca descubrieron, porque vivimos en tales magníficas democracias que nunca descubrimos realmente qué ha pasado. Todavía estamos preguntándonos qué pasó el 11M. O sea, imagínate el atentado a un sumo pontífice. Pues mira, yo creo, uno es argentino, tiene mucho valor, te iba a utilizar otra expresión. Después es un hombre que es jesuita, es un soldado de Dios, y como buen soldado, él tiene una gran cosa además, tiene el apoyo del Colegio Cardenalicio, la maquinaria vaticana. Y yo como periodista, cubrí las 10 congregaciones generales, que sabes que son las reuniones precónclave. ¿Vale? Son las reuniones que hay antes del cónclave. Es cuando los cardenales hacen política, ¿sabes? Pero lo hacen, claro, eso para nosotros es lo divertido. ¿Por qué? Porque ellos se reúnen para negociar, es decir, venga, si tú me das no sé qué, la Secretaría de Estado, yo le digo al grupo, al sector austroalemán que os apoye en el cónclave a vuestro candidato, venga, vale, pero luego me tienes que dar en la prefectura de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Eso es política, es que hacen política. Y es muy divertido, para nosotros era muy divertido, porque se hacía en muchísimos restaurantes. Entonces, claro, de repente ibas a cenar a un restaurante y te encontrabas a los cardenales negociando. Que todavía se acuerda de mí el señor Rouco Varela porque le cogí negociando con uno del bloque italiano en un restaurante en Roma y le hice una foto. Porque además me sucedió una cosa muy curiosa, te voy a contar una anécdota que nos pasó. Entramos con todo un grupo de periodistas, había portugueses, italianos y españoles. Y entonces yo me levanto, yo soy absolutamente correcto. Y me levanto, le digo, Eminencia, es un placer saludarle, y le digo, nos gustaría que nos viniese a bendecir la mesa. Y Rouco Varela hace así, mira así, nos ve a todos, dice, no. Y le digo, bueno, Eminencia, háganos un favor, déjenos hacernos una foto con usted, porque para nosotros es un hecho histórico, el nombramiento de un nuevo papa, un nuevo cónclave, y me dice, ¿con ustedes? No, 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 no. Y así quedó la anécdota con Rouco Varela. Yo creo que sí que limpiará, está limpiando mucho, ¿eh? Está limpiando mucho. Tenemos que alejarnos, mira, tenemos que alejarnos de la imagen de Francisco, esa imagen populachera que da. ¿Sabes? Porque eso engaña a la gente. A mí cuando me decían, no, pero fíjate qué maravilla el Papa Francisco, está genial, el que un Papa se levante el hábito blanco, no sé si te acuerdas, cuando se levanta el hábito blanco saca la cartera para pagar en una recepción de un hotel porque se le había olvidado pagar la cuenta. ¿Sabes? O cuando dice que ni de coña lo va a utilizar el Papa móvil. O cuando dice al día siguiente de ser elegido sumo pontífice que se quiere ir andando a Santa María Maggiore, que le encanta ese paseo. Y la Guardia Suiza le dice que no puede andar por la calle, que él tiene que ir en un coche blindado. Y dice que él ni en broma va en un coche blindado. Que no, que él es el Papa, que no. Y entonces tú ves la famosa fotografía de una furgoneta donde se ven a todos los cardenales, todos así, con la cabeza agacha y el Papa vestido de blanco en el centro, porque él se negaba a ir. ¿Cuál fue su primer signo? Que fue un signo verdaderamente, ciertamente optimista. Para muchos. Él llega a Santa María Maggiore. ¿Y con quién tiene la desgracia de encontrarse? Con un tipo repugnante que es George Bernard Law, el cardenal Law. El cardenal que fue el cardenal arzobispo de Boston, que protegió 2.722 casos de pederastia, de abusos sexuales sobre niños, protegido por Juan Pablo I, al que en abril hacen santo. Y entonces se encuentra, Francisco se lo encuentra de frente y le dice a su secretario, ¿este qué hace aquí?
Dice, no, es que está jubilado, ya no es arcipreste de Santa María Maggiore, pero vive aquí, en un piso de aquí. Dicen que se largue de aquí, no lo quiero volver a ver por aquí. Y ahora creo que lo han mandado a un monasterio por ahí perdido de Austria, de una montaña de Austria, creo, porque no hay sitio más lejano, me imagino. Entonces, eso ciertamente te da signo, pero no tenemos que perder el norte como católicos, te digo, yo no lo soy, pero soy un gran estudioso de los papas. No tenemos que perder el norte porque no tenemos que olvidar que es la ambigüedad que tenéis muchos católicos. El Papa es el líder de 1.500 millones de personas, de católicos, pero también es el jefe del Estado, del Estado Vaticano, que es un Estado muy poderoso, poderosísimo. Es un hombre que sale al balcón vestido de blanco, da un mensaje y no necesita redes sociales. Hay 1.500 millones de personas que estáis escuchándole, pero luego nosotros también, los que nos dedicamos a la política, porque es muy influyente, es muy influyente. Y yo creo que sí que limpiará. Se está cepillando a todo el mundo. ¿Hasta dónde llega el riesgo de que se lo carguen? Yo no lo creo, yo no creo que puedan matar al Papa. Primero porque vivimos en la época de las redes sociales, vivimos en la época del Twitter, vivimos en la época del Facebook, vivimos en la época de los blogs. Entonces, luego también, era lo que yo os decía antes, la Europa del 2014 no es la Europa oscura de 1978, que era una época muy convulsa en Italia, era una época muy convulsa en las finanzas vaticanas. Os recuerdo que el presidente del Banco Vaticano apareció colgado del cuello de un puente de Londres. El vicepresidente se tiró por la ventana de la quinta planta del banco donde trabajaba. La secretaria, misteriosamente, también se suicida por la misma ventana. Es decir, claro, es que esa época ha cambiado mucho ya. Y luego también pensad una cosa, que cuando llega Albino Luciani, llega al poder, es elegido sumo pontífice en el 78, él tenía en contra a muchos cardenales muy poderosos que controlaban el aparato financiero y que no estaban dispuestos a perder ese control. Y ahora, claro, este papa ya llegaba, por ejemplo, con todo el apoyo estadounidense, que le llamábamos, los periodistas le llamábamos a los americanos, los cardenales americanos le llamamos el Dream Team, como el equipo de baloncesto, porque los cachondos cuando salían de las congregaciones son secretas, o sea, no se puede hablar de las congregaciones. ¿Pero qué hacían los americanos? Para presionar, para que el que saliese elegido del cónclave llevase a cabo la limpieza que necesitaba el Vaticano, se iban al colegio americano, en la parte alta de Roma, donde tienen una sede maravillosa, el colegio americano, y se ponían a dar ruedas de prensa. Entonces nos contaban todo lo que habían negociado. No, porque es que los franceses están diciendo que no sé qué, ¿no? Hasta que Bertone les dijo, señores, se acabó, no pueden ustedes hablar de las congregaciones generales. Entonces nos cortaron el grifo informativo a todos nosotros. Pero seguían, muchos de ellos, no hablabas con ellos, por ejemplo, no hablabas con los cardenales americanos, pero de repente te llegaba a ti una monjita, que era de la comitiva de uno de los cardenales americanos, y te decía, fíjese, ayer estuvieron cenando con la parte de los italianos de Milán y creo que están diciendo que van a apoyar una reforma del Banco Vaticano. Entonces eran las monjitas, que las monjitas sí que asistían a las congregaciones generales, porque eran las ayudantes. En el cónclave no, en el cónclave, pero claro, nosotros ya en el cónclave no fuimos todos. Los periodistas desaparecieron del cónclave, porque en el cónclave tenemos la misma información que todos vosotros, cuando sale un humito negro o un humito blanco, nada más. A nosotros nos interesaban las congregaciones. Por eso fue tan rápido el nombramiento de Francisco. Sí. Sobre la pederastia, ¿es posible que se acabe definitivamente? Está tomando medidas muy... Ya Ratzinger tomó medidas muy duras contra eso. Bien es cierto, el gran encubridor de todo eso ha sido Juan Pablo II. Ha sido el hombre que ha encubierto todos los casos de pederastia. Ha sido el gran encubridor, que me parece indignante que se le haga santo. Y encima se le hace santo, se le canoniza con un hombre que realmente se lo merece, que es Roncalli, el Papa Juan XXIII. Y entonces, ¿por qué se le ha hecho con Roncalli? Porque sabe que con Roncalli no va a haber ninguna discusión. Nadie, creo que en esta sala ni en el mundo va a decir, no, es que Roncalli, ¿cómo van a...? No, estamos todos de acuerdo. Que a Roncalli se le haga santo, se le tenía que haber hecho antes. Pero a Juan Pablo II no. Juan Pablo II fue el que protegió a toda esa gente. Al señor Bernard-Law, ¿tú sabes cómo acaba el señor Bernard-Law en Santa María Maggiore? Cuando el FBI, que le importa tres narices quién seas tú, te van a detener por encubridor. Y entonces, misteriosamente, Bernard-Law desaparece, el cardenal Law desaparece
de Estados Unidos y aparece como arcipreste de Santa María Maggiore con un pasaporte diplomático del Estado Vaticano. Por lo tanto, eres intocable. Es decir, y entonces el que primero ha tomado medidas serias ha sido Ratzinger. Ha sido el Papa Ratzinger. Y ahora pues mucho más. Porque ya lo ha dicho. El primero que cometa se larga de aquí. Claro. Sí, sí. No, pero yo te digo una cosa. Ahora, el problema de la Iglesia Católica no es tanto que no lo deje, que el Papa muera. Eso no os preocupéis, porque al Papa no lo van a matar. Más daño va a provocar a la Iglesia Católica el que el Papa renuncie. ¿Por qué? Porque la renuncia de Benedicto lo hemos cubierto los vaticanistas, los expertos. Ya la segunda renuncia va a ir Belén Esteban a cubrir la información. Claro, porque ya no tiene interés para nosotros, pero es que va a ser tal escándalo para la Iglesia Católica el que un segundo Papa dimita. Imagínate, que renuncie un segundo Papa porque diga, no puedo llevar a cabo las reformas que necesito, me voy, adiós, chao. No creo, es un hombre joven. Es un hombre joven, tiene 60 y tantos años, es un hombre joven para ser Papa. Es un hombre, además, es lo que necesita la Iglesia. Es el Papa que necesita la Iglesia. La Iglesia y el Vaticano, que son cosas diferentes. Espera, es que hay una señora que está ahí. Dime. ¿Este arzobispo de Boston o el de Los Ángeles? El de Los Ángeles también. Bueno, es que ha habido muchos. Es cardenal. ¿Cómo es que en Estados Unidos, bueno, no sé, creo que algún obispo se acabó en la cárcel, pero que aquí que sí que hay justicia independiente? No, ningún obispo ha acabado en la cárcel. ¿Y cómo es eso que en Estados Unidos? Porque muy sencillo, porque el Vaticano cada vez que tenía un problema de esos o te trasladaba de lugar, y si eras obispo, arzobispo, etcétera, un miembro de la curia importante, te daban un pasaporte diplomático vaticano y por lo tanto eres intocable, no te pueden tocar. Yo cuento en un libro que escribí hace tiempo, en total hubo 272 altos cargos del episcopado estadounidense protegidos por Juan Pablo II que habían tenido relación con encubrimientos o con casos de pederastia, de abusos sexuales sobre niños. Y no se ha juzgado a nadie. ¿Por qué crees que se ha quedado a vivir con las monjitas en vez de... Eso es por un tema de seguridad. Sí, es por un tema de seguridad. Él se le fue la olla a Benedicto XVI diciendo que se quería ir a vivir con su hermano a un monasterio en Baviera. ¿Y tú sabes el problema que se le planteó a Angela Merkel? Claro, es un problema. Es que la seguridad depende de Angela Merkel, del Estado alemán. Y claro, es un problema, porque es que él sigue siendo el Papa. Y tú sabes, con la cantidad de piraos que hay en el mundo, que diga a alguien, ostras, me voy a meter en un monasterio y le voy a pegar 2 tiros a este pobre hombre. Así. ¡Ay! ¿Sabes? Entonces, claro, le dijeron que no podía, que tenía que seguir en el Vaticano bajo control y protección vaticana. Él ahora vive en el Vaticano. Siempre ha vivido en el Vaticano. Pero no en los aposentos vaticanos. No, vive en una residencia detrás del gobernatorio. Era una antigua residencia de monjas, pero lo han readaptado para él. Pero tú no crees que ha sido también por motivos de seguridad que te encuentra más protegido. No, es porque él tiene que estar en el Vaticano, él es sumo pontífice. Claro, y él cuando muera va a ser enterrado en la cripta de los papas, porque ha sido papa. Eso, mira, donde vivan, el único que ha demostrado realmente que no le mola nada vivir así es Francisco, que se ha negado a vivir en el Palacio Apostólico, porque él llegó al Palacio Apostólico y dijo que qué hacía él viviendo en un apartamento con 32 habitaciones y soy soltero, dijo. Es muy argentino el tío. Y entonces, claro, él dijo, no, yo voy a seguir en mi misma habitación porque tú sabes que en Argentina, claro, él vivía en la residencia jesuita, él no vivía en el Palacio Arzobispal. Él vivía en la residencia jesuita en una habitación, vamos, que aquí sería un hotelito de 1 estrella, 2 estrellas, que tiene su camita, su mesa y su baño. Y lo único que él va al Palacio Apostólico todas las mañanas protegido porque él despacha ahí. Pero vamos, él vive no es como... Además piensa que Francisco no es un miembro de la curia, ¿eh? No, es decir, él no pertenece a la maquinaria vaticana.
Bergoglio no pertenece a la maquinaria vaticana, Ratzinger sí, Juan Pablo II Wojtyla sí, pertenecía al poder vaticano, al mármol. Claro, Francisco viene del barro, Francisco viene de las villas miserias, de trabajar en las villas miserias en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, no es un hombre de mármol. Del mármol, te digo, de pisar mármol. Sí. Parece que hasta ahora la correspondencia de la profecía de San Malaquías ha ido produciendo. Bueno, perdón. Yo tengo entendido que hasta ahora la correspondencia de la profecía de San Malaquías, de los lemas en latín con los pontificados, se ha ido cumpliendo, pero parece ser que con Francisco esto se ha... Es que estás hablando con una persona que soy anti-San Malaquías, anti todas esas cosas. Me baso en documentos, firmado por secretarios de Estado, por política, por... Yo todas esas cosas de San Malaquías y que decía San Malaquías que el árbol del olivo y llegará el Papa y no sé qué, yo eso no creo en nada. Creo nada más en 115 señores que fueron los que se sentaron en una cosa que se llama Capilla Sixtina en el cónclave y decidieron tú. Eso es en lo que yo creo. Perdóname, pero es que yo con esas cosas... Es que sabes qué pasa, mucha gente me pregunta, oye, ¿qué te parece San Malaquías con el tema de los países? Es que no tengo ni idea, no sé. Yo creo que insistas como experto, si puede ser, el por qué, cuál es el fundamento, la base de tantos casos de pederastia en todo el mundo, asociados a la Iglesia. El celibato. El celibato. No, yo no soy políticamente correcto. No. Pero, ¿cuál es la base real? Porque... El celibato. Aparte del celibato, podría haber otros negocios, podría... No, celibato. El celibato. Yo escribí un libro... No, déjate de manipulación, es el celibato. El celibato es el mayor cáncer de la que ha tenido no la Iglesia Católica, porque es que debería expresarme bien, no es la Iglesia Católica, es la curia. El celibato es con una mujer, no con un niño. Sí, es que me da igual. Es que si tú no llevas... Es que... No, te equivocas. Hay un informe, léete un informe, además está en internet colgado, lo cierto es que está en inglés, que es un informe de la Iglesia Católica Irlandesa, donde se han dado la mayor parte de casos, y hay colegios de niñas donde han sido todas violadas. Es decir, no, son niños y niñas, es decir, pero yo creo que el problema no me da igual, he escrito un libro que se llama Los papas y el sexo, imagínate si soy políticamente correcto, donde hago todo un análisis de cómo el sexo ha influido en los papas desde San Pedro hasta Benedicto XVI, los que lo han practicado, que han sido muchísimos, hasta los que han legislado sobre el tema, y en los últimos capítulos los dedico a la pederastia, de cómo se han tratado el tema, cómo se escondió realmente. ¿Tú sabes quién es el primero que esconde, el primero que comienza con la conspiración de silencio? Pablo VI. Pablo VI firma un documento ordenando el silencio absoluto a todos los miembros de la curia y que los pederastas deben ser tratados como pecadores, no como delincuentes. Claro, eso generó... Claro, luego llegó Ratzinger como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe y llega a Papa y crea un adendo a ese documento papal de Pablo VI donde dice que hay que proteger absolutamente y no hay que ser denunciable, es decir, que tú no puedes denunciar casos que conozcas porque estás bajo secreto pontificio y puedes ser excomulgado. Por lo tanto, que mucha gente que sabía todos esos casos, y bueno, tienes casos verdaderamente atroces, casos de un jesuita que fue George Keoham, que violó a 153 niños. Era director de un colegio y no se le ocurre otra cosa al señor Bernard Law que trasladarlo a otro colegio de niños en otra parte del Estado. No sé, a mí es que... No, yo no creo que sea satanismo, es que el celibato ha hecho mucho daño. Es decir, a ver, los protestantes se pueden casar, los luteranos se pueden casar, pero si tú te das cuenta por las cifras tengo las cifras de abusos sexuales, son mínimas, son absolutamente irrisorias comparado con la Iglesia Católica, que es la única religión que exige el celibato a sus miembros. Entonces, claro, eso te genera temas como casos de abusos, pero no porque sean niños, sino porque, claro, tú estás en un seminario porque han sido violados seminaristas por parte del cardenal Groer. ¿Tú sabes quién era el cardenal Groer? El arzobispo de Viena, de Austria, que se descubrió que había violado a 53 seminaristas, que eran chicos, que fue un escándalo.
Pero fue un escándalo, además, peor para la Iglesia Católica. ¿Sabes por qué? Porque si tú pierdes católicos en Nigeria, no hay problema. Pero si los pierdes en Austria, que tienen mucho dinero, eso generó un chorro de gente que rechazó a la Iglesia Católica, que eran católicos, y se bajaron del autobús de la Iglesia Católica. Fueron casi, creo que 15.000, 20.000 austríacos que perdieron por el caso ese. Perdón. Yo quería saber si hay constancia de la masonería en el Vaticano. Hay un grupo. Sí, mira, hay un grupo que le llaman los masones, pero no porque sean de la francmasonería, no pertenecen a la francmasonería. Tienen una estructura de control de poder parecido a la francmasonería, pero no son masones. Digamos que tienen una estructura parecida a la francmasonería, pero no son masones. Es decir, si tú has leído artículos míos, por ejemplo, cuando estábamos en las congregaciones, yo hablaba, por ejemplo, del grupo de la masonería, pero no son masones, es que se les llama así, es un grupo de cardenales. Además, Pedro Scherrer, uno de los grandes cardenales intelectuales brasileños, pertenece a ese grupo, pero no pertenece a la masonería. Hay otro grupo más importante y más peligroso, que son los laicos. Esos sí que son peligrosos. Que este Papa, a Dios gracia, se los está cepillando todo. A vista de pájaro del Vaticano, o sea, lo tienen enfrente al Vaticano. Deben tener un interés. Bueno, todo lo que sea el Vaticano tiene muchísimo interés. Claro, es que tú piensas que para nosotros estamos aquí discutiendo todos los españoles que si el aborto, que si Gallardón es un mamón, que quiere quitarnos el aborto, otros que sí, otros que no. Pero claro, tú piensas que es que el Vaticano ha influido mucho. ¿Por qué? Porque ellos tienen un partido político en Italia que se llama la Democracia Cristiana, que ahora ha cambiado de nombre, pero sigue siendo la Democracia Cristiana. Y han tenido mucha influencia. Yo estoy escribiendo ahora sobre eso. Y claro, han tenido muchísima influencia, han metido mucho la zarpa en las elecciones italianas. Los papas, Pablo VI, Pío XII, Juan XXIII poco, porque era demasiado liberal, se le decía que era poco anticomunista, se le llamaba. Decían el sector duro de los cardenales. Decía, es poco anticomunista. Perdóname si es que hay pregunta por ahí. Dime. ¿Qué se basa para decir que no van a matar a Francisco? Bueno, pues de la misma forma que dije que el Papa iba a renunciar. No creo que el Papa, no sé, vivimos en una época diferente. No creo, no. También podemos tú y yo encontrarnos el año que viene y el Papa se ha resbalado en la bañera y se ha desnucado, claro. Ahí empezaremos con las conspiraciones. El Papa se ha reunido de gente ahora absolutamente fieles, forman una guardia de corps alrededor de él. Los últimos que ha nombrado uno de ellos, un español, Santos y Abril, el cardenal Santos y Abril es un genio de la diplomacia, que se ha juntado ahí cerquita de él. Está también Pietro Parolin, también otro diplomático con muchísima experiencia, también un hombre muy bregado en la curia vaticana, en la maquinaria vaticana. Está muy bien rodeado ahora. Además, ¿sabes qué pasa? Que él no ha entrado como un elefante en la cacharrería, que era lo que todos esperábamos. Todos los vaticanistas decían, bueno, este va a llegar, va a cortar cabeza, va a haber sangre en la Plaza San Pedro, y no. ¿Qué va? El tío ha cogido, de los comités, por ejemplo, financieros, no ha cogido a todos y los ha echado todos a la puta calle. Ha cogido y ha dicho, tú, fuera. ¿Para qué? Para quitarles el bloque de poder que tenían en esos organismos. Tú, fuera. Tú, fuera, tú, fuera. Entonces, claro, los ha dejado en minoría, y cuando ya los ha dejado en minoría, dice, ahora me quito todos los importantes. Y entonces se ha quitado a todos los importantes, está haciéndolo muy bien. A Bertone, que todos esperábamos que lo iban a cesar al día siguiente, pues ha esperado hasta octubre, le ha dado una salida más o menos airosa, diciendo, no, es que le queda un año para jubilarse, y ya se tiene que ir, pero bueno. Pero de todas formas, no implica el que tú te vayas, el que a ti te cesen para que tú dejes de tener poder, ¿eh? Porque el aparato de Bertone ha tenido muchísimo poder desde el año 2006. Y no es tan fácil decir, no, aquí lo vemos. Fíjate, lo vemos en un partido político. Aznar sigue siendo un hombre que, aunque se ha alargado, pero sigue diciendo lo que opina y sigue teniendo mucho poder en el aparato de un partido político. Imagínate en el Vaticano, que no es lo mismo. Perdóname. Bueno, tienen la eternidad, dicen los papas que tienen la eternidad, ¿no? Además, luego también dejadme deciros otra cosa. Los papas no se les puede
cuando leemos cosas, por ejemplo, estos periódicos que hay en España, el ABC lo dice poco porque conoce muy bien el tema Vaticano, pero El Mundo o El País dice, no, los 100 días del Papa Francisco. Entonces me llamaban todos los medios, oye, ¿qué opina de los 100 días? Y digo, es que el papado no se puede regular por los 100 días que le damos a un político, a ver si va a cambiar la seguridad social o no. Es que un papa es cuando se va. Un papa, yo por ejemplo, era un antipapa Benedicto XVI, y analizando su pontificado descubres que ha sido un revolucionario. Ratzinger ha sido un revolucionario. No sé si empujado por las circunstancias, no sé si por los hechos o por los acontecimientos del Batilix, pero ciertamente ha sido un revolucionario, ha sido el hombre que ha permitido ya que la rueda esté funcionando para que cuando llegase el nuevo Papa, que ha sido Francisco, decir, pues ya tengo la rueda en movimiento, voy a seguir. ¿Paloma? No, estaba ya previsto. Mira, hay un dicho que se dice entre los vaticanistas, cuanto más congregaciones, cónclave más corto. Las congregaciones son, piensa que cuando salió Ratzinger, elegido, solamente hubo una congregación, que son las reuniones precónclave, lo que os he contado, que se reúnen los cardenales para decir, oye, tú vótame, yo te voto a ti, no sé qué, y votamos a mi primo, y no sé qué, eso. Solo hubo una. Para Juan Pablo II hubo 4, y para Francisco ha habido 10 congregaciones. 10 congregaciones, sí. Y 10 congregaciones, claro, las congregaciones están formadas por cardenales y obispos. Pero claro, nosotros nos encontrábamos en situaciones, que era la primera vez que se daba, donde una sola congregación tenía 8 comités y estaban reunidos en diferentes puntos de Roma. Decíamos, joder, ¿cuál vamos? ¿Cuál será el interesante? ¿Por qué? Porque, claro, estaban negociando absolutamente todo y que el candidato que saliese elegido tenía que llevar a cabo la reforma de la curia. Era el primer mandamiento, reformar la curia, y lo está llevando a cabo. ¿Y tú que has estado tan cerca de Rocco Varela? No he estado cerca, no ha querido. La curia, los líos que hay, ¿esta gente cree en Dios luego al final? No, es que seguimos en lo mismo, seguimos en lo que yo os contaba antes, es la ambigüedad que tiene el Estado Vaticano. Es decir, a mí en una conferencia, espero que aquí no, me llegó una señora a tirarme un zapato, como a Bush, porque dijo que era un hereje y no sé qué. Y claro, es que yo decía, es que usted no ha leído mis libros, es que yo no hablo de religión, Dios me libre. Yo no sé ni los 10 mandamientos, lo he olvidado, y eso que he ido a un colegio de curas, pero lo he olvidado. Yo hablo de política vaticana. Yo hablo de nombramientos de políticos, de secretarios de Estado, de prefectos de la congregación. ¿Y esta gente nunca habla de Dios? O sea, ¿qué hacen? Sí, yo me imagino que sí, ellos creerán en Dios, pero bueno, igual que cree en Dios Rajoy, igual que creen en Dios nuestros ministros, nuestros secretarios de Estado. Ya, pero son políticos, tío, a la larga son políticos y luego lo que pasa claro, es que tú piensas que ellos no tienen partidos políticos, ellos no tienen que hacer campañas electorales, sus votantes no son 46 millones de españoles, sus votantes son 115 cardenales, esos son los votantes del Estado Vaticano, los que van a decidir el destino del Estado Vaticano. Entonces, claro, estamos hablando, tú sabes que, por ejemplo, cosas curiosas del Vaticano que muy poca gente sabe. Tú sabes que, por ejemplo, el Vaticano es uno de los pocos estados europeos que tiene la pena de muerte todavía en su constitución, que no la han ratificado, no la han quitado. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el país de Europa donde puedes tener relaciones sexuales con una niña de 11 años? El Estado Vaticano. Todavía no ha cambiado la legislación. Claro, estamos hablando de una constitución que no ha sido tocado jamás, que es de 1879, y siguen con la misma legislación. Es decir, pero claro, no es una democracia como tal, no es una democracia, ellos no tienen una ley de desclasificación. Para nosotros ha sido muy importante y para el resto de la gente el caso Batilix, porque claro, el caso Batilix nos ha traído muchas cosas. Yo ahora estoy escribiendo un libro que estoy a punto de acabar, tiene 700 páginas, se llama La CIA en el Vaticano, desde Pío XII hasta Francisco, y publico 110 documentos secretos hablando sobre el Vaticano, de cómo han intervenido políticamente, verdaderamente atroz, cómo han intervenido políticamente. Desde Pío XII, estoy ahora, por ejemplo, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, de ejemplo, estoy descubriendo todos los documentos de cómo Pío XII y Montini, que fue después Pablo VI,
negociaron toda la fuga de criminales de guerra. 1.317 criminales de guerra nazis pasaron por el Vaticano hacia Sudamérica. Y muchos desembocaron, la mayor parte en Argentina desembocaron. Por ejemplo, como un hombre, como a este señor al que le van a hacer, perdóname, es que es mi opinión personal, a este señor al que le van a canonizar en abril, el señor Juan Pablo II, cómo trata a un hombre como Óscar Arnulfo Romero. ¿Tú sabes quién era? El arzobispo de San Salvador. Es un hombre que se dedicó a defender a los humildes, a los pobres, a los perseguidos. Y el pobre hombre se va con una carpeta así a hablar con el Papa Juan Pablo II para decirle que lo que él está justificando y bendiciendo al gobierno militar salvadoreño, han matado a cientos de miles de personas con nombres y apellidos. Y el Papa no lo recibe Casaroli. Él vuelve a El Salvador y El Salvador, después cuando está dando una misa, un francotirador le mete un disparo en el corazón. Por ejemplo, cuando le dicen al Papa Juan Pablo II, están los documentos de la CIA, le dicen al Papa Juan Pablo II que están deteniendo, los escuadrones de la muerte argentinos están deteniendo a religiosos y los están torturando. Y le llega a través de la CIA la lista de todos los religiosos que los escuadrones de la muerte militares argentinos han detenido, los han drogado, los han metido en aviones y los han tirado vivos al mar, con nombres y apellidos. Y el Papa no dijo jamás absolutamente nada, no dijo ni una sola declaración contra la dictadura militar argentina. Jamás, jamás. Entonces, claro, imagínate yo que tengo esos conocimientos cuando veo que lo van a beatificar en abril. Sí, hombre, pero pisaba el suelo cada vez que llegaba a un país, fíjate que bueno. Claro. Pero seguimos en lo mismo, es un hombre político. Para mí, ciertamente, si me preguntan mi opinión, me parece uno de los grandes jefes de Estado que ha habido. Papa no, pero... ¿Por qué la Iglesia siempre está al lado de los poderosos? La Iglesia me ha sorprendido. ¿Sabes una cosa que me ha sorprendido mucho? La imagen que yo tenía de la Iglesia con Franco. Y, joder, ¿qué va? ¿Eran de un combativo? Sí, sí, Pablo VI. Lo tuvo agarrado a Franco por la tráquea durante muchísimo tiempo. Sí, sí, sorprendente, porque bueno, yo soy de la generación, era un niño, pero soy de la generación que he estudiado que realmente Franco era un hombre que iba bajo palio, que era un hombre en un estado católico, que va. No veas lo que el Vaticano presionaba a Franco. Hay toda una negociación, está recogido por la CIA, yo lo publico en el libro, toda la negociación para la cárcel concordataria, fue uno de los puntos polémicos. La cárcel concordataria era lo que tenía que estipular España por el concordato con la Santa Sede, que creo que es del año 59, el que está en vigor, se estipulaba que España tenía que tener una cárcel especial para todos los religiosos rojos que detuviera Franco. Sí, entonces claro, como no había sitio en las cárceles en esa época en España, pues estaban a tope como están ahora, Franco crea toda una planta principal de la galería, una galería entera de la cárcel de Zamora, y había el cartel que ponía cárcel concordataria. Pero ha habido muchas cosas que me ha sorprendido, es una de las cosas que más me ha sorprendido. La relación no era tan buena. ¿Cuándo sale el libro? No lo sé. En Italia sale con una gran... Me lo publica Berlusconi. Mondadori. Y sale 2 semanas antes de la canonización de Juan Pablo II. Con una campaña de prensa, una campaña de televisión espectacular. No han contratado, creo, las vallas del Vaticano porque no tenían sitio ya. Si te dejan entrar otra vez en el Vaticano, No me dejan entrar. una hora, ¿dónde irías a buscar el mejor? Pues mira, iría por supuesto, al Archivo Secreto Vaticano a verme todos los documentos de Pío XII, desde el año 39 hasta el año 58. Eso es lo primero que iría a ver. Está en el Archivo Secreto Vaticano, no se puede leer. Solo permitieron a un periodista, a un historiador, John Cornwell, que os recomiendo el libro, se llama El Papa de Hitler. A John Cornwell lo contrata el Vaticano dentro de la campaña para la beatificación de Pío XII. Y entonces le dejan leer todos los documentos no solo de cuando Pío XII era Pío XII, era Papa, sino cuando él es secretario de Estado y nuncio en Baviera y en Berlín. Le dejan leer todos los documentos. Y él lo que lee le provoca tal pánico y tal terror que escribe un libro que se llama El Papa de Hitler. Imagínate cómo es el libro. Está publicado en España, ¿eh? Un gran libro. Perdona, el señor aquel que hicieron el informe psiquiátrico, ¿se le reivindicó en algún momento? ¿A Pietro La Salvia? Ah, a mi amigo Ettore Gotti Tedeschi, no. No, es un problema y no creo que suceda.
Claro, tú piensas que él era presidente del Banco de Santander en Italia, que todavía lo sigue siendo, pero también era miembro del Comité Consultivo del Estado italiano para inversiones en el extranjero. Era miembro del comité asesor del presidente de la República Italiana para inversiones públicas. Creo que formaba parte de 15 comités y ahora solamente es presidente del Santander. Nada más. Él dice que, según su versión, es que él quiere que el Papa le llame. Y yo le dije, olvídate, el Papa no te va a llamar. ¿No? ¿Por qué? Le digo, muy sencillo, porque tú representas ya un caso que el Vaticano quiere olvidar, que es el caso Batilix. Estás en todos los documentos del caso Batilix y el Vaticano quiere olvidarte. Pero no a ti, quiere olvidarse todos los casos del Batilix. A los dos únicos periodistas que no se nos acreditó, ahora en la congregación, a los dos únicos periodistas no acreditados, Gianluigi Nuzzi y a mí, que el padre Lombardi no quiso acreditar. Pero bueno, nos da igual. Yo me iba a un café enfrente de que tenían wifi y desde ahí me ponía a tuitear y a mandar informaciones. No necesitamos, yo no necesito estar en el Vaticano, puedo estar en mi casa aquí en Madrid. Bueno, estamos hablando solamente de la parte política centrada en el Vaticano, pero todo el trabajo humano que hace la Iglesia en todo el mundo... Fantástico, fantástico. Claro, eso es impresionante, y eso nos lo tenemos muy calladito. No, callado no lo tienes. No, lo que pasa es que, mira, es como todo, o sea, los periodistas, ¿cuándo nos centramos? ¿En qué nos centramos? Si tú has hecho algo malo y tú lo dices públicamente, fíjate lo que he hecho, joder, dejas de tener interés para nosotros. Pero si tú durante siglos haces cosas muy malas y lo escondes y lo vas escondiendo y lo vas escondiendo, nosotros decimos, caray, ¿por qué lo esconde? Entonces es cuando empezamos a escarbar y empezamos a publicar. Entonces, claro. Pero es decir, ¿que hace una función maravillosa? Sí, sí, hace una función maravillosa. Sí, pero eso esa es la función, pero esa es la función que tiene que hacer la Iglesia Católica. Lo que pasa es que también se mete en política, que eso no debería hacerlo, pero se meten en política. Claro. Yo soy un fan de las monjitas, porque me he encontrado muchas que han muerto en Ruanda por proteger a la gente, pero es que eso es otra cosa. Es que, además, ellas te lo dicen, es curioso, no sé si conoces alguna, ellas mismas te lo dicen. Cuando dices, joder, digo, es que nosotros llegábamos en Ruanda, yo estuve como corresponsal en la guerra de Ruanda, y entonces te encontrabas a monjitas navarras, que eran de Navarra, y te decían, no, pero ¿cómo voy a dejar yo a mis niños tutsis aquí? Si es que van a venir los hutus y los van a matar. Le digo, sí, madre, es que la van a matar usted también. Ya, ¿y qué hago? Y los dejo. ¿Y no tienen ustedes caramelos? ¿Y no tienen ustedes vendas? Te decían. Y luego tú ibas al Vaticano y ves todo aquello y dices, hay que joderse. ¿Sabes? ¿Sabes? Que es que me atacan los nervios. Y entonces, claro, yo decía, joder, y eso lo hace la Iglesia Católica, pero no te vayas tan lejos. Cáritas da de comer a millones de españoles diariamente. Y son la Iglesia. Realmente, los cardenales, ¿para qué acaparan tanto poder financiero? Por algo tan antiguo como el poder. No lo usan solo dentro del Vaticano. Tienen poder también fuera en empresas y manejan de manera indirecta desde el Vaticano. Bueno, el Vaticano oficialmente tiene, además ahora lo han hecho público, el Vaticano tiene inversiones en muchísimas compañías privadas. Mientras nos están diciendo, por ejemplo, que no usemos preservativos, por ejemplo, tienen un paquete accionarial muy importante, una compañía que se llama Pfizer, que fabrican una pastilla azul que nos ha hecho mucho bien a muchos hombres, que es el Viagra, y ellos tienen acciones en esa empresa. Es decir, que luego es que estamos hablando de un Estado, es decir, los Estados son como todo, tienen sus cosas buenas, tienen sus inversiones porque tienen que seguir funcionando. El aparato vaticano cuesta mucho dinero, porque al señor al que le pagan en la parroquia de aquí cerquita, eso es dinero que procede del Vaticano. Entonces, claro, necesitan ganar mucho dinero para mantener todo ese aparato que tienen. Sí. Sí, una preguntita. Yo vi un día acerca de las declaraciones que hizo la asesora Francesca Ciocchi acerca de los chacales que me rodean alrededor suyo. ¿Del Papa? Sí.
Bueno, es que yo me imagino que sí, luego ha habido también otro vaticanista también del Giornale, también que ha hecho un artículo muy amplio sobre ese tema, pero bueno, es que yo me imagino que el Papa no debe dormir tranquilo, o sea, no porque vaya a peligrar su vida, sino porque es un hombre que debe estar recibiendo unas presiones brutales, brutales. Es más, si tú te das cuenta, en su agenda, si tú te das, el Vaticano la publica diariamente, la publica en la página oficial del Vaticano, si te das cuenta, analiza si quieres los 3 últimos meses del Vaticano, del Papa Francisco, te vas a dar cuenta que en su agenda hay más actos políticos que religiosos. Sí. Oye, la última. ¿Cómo es Sí. posible que haya salido que en las celebraciones previas al cónclave se haya acordado que salga un Papa como Francisco, cuando realmente hay mucha gente dentro de la maquinaria vaticana que tú dices que quiere que sigan siendo las cosas como son, pues porque les interesa? Porque gracias a Dios hay más, de los 115 cardenales hay más, están más a favor de... Sí, están más a favor. Es más, incluso los conservadores, el aparato conservador que eran los franceses, por ejemplo, que es muy conservador, por ejemplo, el sector italiano, que era la leche de conservador, incluso entendieron que necesitaban a alguien que moviese... Porque es que ha sido un escándalo. Es que ha sido un escándalo para la Iglesia Católica. Imagínate, un papa que nos dicen... os dicen a los católicos que viene el Espíritu Santo y lo nombra papa. Eso es el cónclave. Es el Espíritu Santo quien decide quién va a ser el sumo pontífice. Y el Señor que han elegido, el Espíritu Santo, dice que se larga, que está agotado. Imagínate el escándalo. Es que lo hemos tratado todos como un escándalo, no como o sea, lo hemos tratado como un hecho histórico, pero como un escándalo. El que 2 papas vestidos de blanco se abracen. Es que es un escándalo. Imagínate si este renuncia. Que es lo que decía antes, yo no creo que a este papa lo maten, este papa lo más probable es que pueda llegar un momento como en Argentina que diga, señores, ya no puedo más, adiós, chao, me vuelvo a mi villa en miseria y me vuelvo a mi colegio jesuita en Argentina. Eso sería otro escándalo también. ¿La última? En aquel oscuro caso de la muerte del comandante de la Guardia Suiza, Alois Estermann. Eso fue otra movida del señor Navarro Valls, del portavoz vaticano, que lo hizo. Ha habido mucha polémica con ese tema. Yo conozco a la madre de Cédric Torné, el cabo que supuestamente mata a Alois Estermann y a la esposa, a Gladys Mesa. Y ha habido mucha polémica porque la madre hizo público el informe psiquiátrico que le hacen al chico, a Cédric Torné, al cabo de la Guardia Suiza, un mes antes de supuestamente matar al comandante, donde dicen que él está perfectamente de salud, que no tiene ninguna depresión, de nada, porque cada X tiempo pasan con psiquiatras, pasan estudios psiquiátricos, los de la Guardia Suiza, y dicen que no tiene ningún problema de nada, y misteriosamente este chico entra en el apartamento del Vaticano, mata al comandante de la Guardia Suiza, mata a la mujer. Es decir, que también, y misteriosamente, el primero que llegó fue Navarro Valls. Y Navarro Valls fue el que ordenó, claro, ¿sabes qué pasa? Que estamos hablando de un Estado que no es democrático. Porque tú aquí se muere una persona, pero no tienes que dispararle. Se muere una persona en la calle y necesitas una orden judicial de un juez para que levante el cadáver. Es que ahí no. Ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí el primero que llega es el portavoz vaticano. Alucinad. Es que ni siquiera llega el presidente del Tribunal Vaticano. Llega el portavoz, el señor Navarro Valls. Y es el que empieza a indicar a toda la policía vaticana lo que tienen que hacer. Y luego él dijo que él no había llegado. Que antes había llegado otra gente. Y entonces hay una declaración de una monjita que era vecina de Alois Estermann que dice, no, el primero que llegó fue el señor Navarro Valls, el portavoz vaticano, que se puso en la puerta para que no entrase nadie. Pues otro misterio más del Vaticano. Muchas gracias.